Hola amigos de YouTube, mi nombre es Jerry William Hamani Flores. En esta ocasión les voy a exponer sobre las ciudades estado clásicas o estado griegas. Bueno, el presente exposición va dedicada para el arquitecto Jorge Adán Villegas, docente de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Primeramente hablaremos sobre el uso de suelos y estructura vial. Y como primera ciudad nos ubicaremos hacia Knossos, que sería el gen o la primera ciudad que daría inicio a toda una nacionalidad, que sería Creta, y posteriormente a Creta pasaría a ser el gen de Grecia. El uso de suelos. Knossos, siendo una ciudad palacial que constaba con almacenes, enormes habitaciones, un palacio y un patio central. Como pueden observar en esta imagen de su estructura vial, las mismas líneas nos muestran cómo era su organización y cuánto de flujo tenía para ser transcurrida. Sus dos ingresos eran en la parte norte y en la parte sur. En la parte norte, una entrada solo usada, o mejor dicho, una salida usada para llegar a un camino que te llevaba a otras ciudades. Como primera tendremos a la entrada sur o Propileo Sur. El Propileo Sur era una entrada prácticamente más decorativa y muchas veces monumental. La, eh, Como pueden observar, el ingreso principal te lleva hacia varios lugares, no de manera ordenada o de manera directa hacia el patio central, sino que tienes que hacer un recorrido para poder llegar al patio central y de ahí va a ser tu otro segundo recorrido hacia los almacenes o a las grandes habitaciones a donde quieres ir. Posteriormente pasaremos al soporte ambiental. En esta parte hablaremos sobre el terreno y cómo esta ciudad se ha adaptado al terreno. Hicieron grandes movimientos de tierra para poder hacer un enorme patio central y que toda la ciudad sea plana. Jugaron mucho con los desniveles para que genere una belleza, un mejor recorrido o mejor transcurso sobre los techos, que eran muy usados para las habitaciones o los almacenes. Posteriormente hablaremos sobre la ubicación. La ubicación. Knossos estaba ubicada en las riberas del mar Egeo, que ahora si hablamos sobre el contexto sociocultural, al estar ubicada a las riberas del mar Egeo, tenía un fuerte comercio de productos agrícolas o sus cosechas. Gracias a su posición estratégica, como lo dije anteriormente, es que se desarrolla este comercio. Posteriormente, al evolucionar una cultura, pasan a desarrollar lo que es la orfebrería o la metalurgia. En la metalurgia usan como metal principal lo que es el bronce, creando cascos, armaduras y espadas. Para luego poder hacer el comercio ya no solo de productos agrícolas, sino de productos como armas y armaduras. Posteriormente pasaremos a hablar sobre lo que es Gurnia. Gurnia, siendo una ciudad después de Knossos, tiene una organización mucho más desordenada, no ortogonal. Pasaremos rápidamente hacia el soporte ambiental. Como pueden ver, el soporte ambiental, la misma ciudad nos quiere decir que se ha adaptado hacia el terreno. Ha tenido cierto respeto hacia el terreno y como en algunos documentales pude ver que hay algunas lagunas y esas lagunas también fueron respetadas y no dañarlas y es por eso que tienen esta organización un poco descentralizada o un poco apiñada. Sus dos primeras avenidas son las que le dan vida a esta ciudad, ya que te llevan hacia todo un recorrido o un transcurso para luego poder ir a tu destino. Copiaron en la misma característica que de Knossos al tener un patio central. Como pueden observar, su patio central se ubica acá. Bueno, pasaremos al siguiente plano. Su patio central se encuentra acá, ubicada junto con el Gran Palacio. Son el eje, al igual que Knossos, de su articulación urbana. Y la diferencia entre Knossos y Creta es de que Knossos es una ciudad palacial. En cambio, Gurnia es una ciudad más comercial, usada como un centro o un eje de comercio marino.
El puerto no se encontraba cerca de la ciudad, por lo cual solo era para ser habitada y bueno, posteriormente hablaremos lo que es el puerto en otras exposiciones. Su ubicación, muy cerca a Nosos, prácticamente como la única capital que se le interpone sería Amalia. El recorrido que hacía era desde este punto para recorrer todo el mar Egeo, que sería este. Pocas veces se usaba el recorrido hacia el norte para poder usar lo que es el mar Mediterráneo y hacer comercios con otras ciudades más hacia abajo. Ahora hablemos un poco de contexto e historia. Como todos sabemos, las ciudades cretenses son el origen o las primeras ciudades que darían luz hacia las ciudades griegas. El primer rey o el primer gobernante fue el rey Minos. El rey Minos, siendo el primer gobernante, tuvo ambiciones de conquista y grandes sueños de que generar un gran imperio. Y es por eso que el rey Minos hace un pacto con el dios Poseidón, el dios de los mares. Le pide a este de que inunde todas sus ciudades enemigas, mandando a un semidios que sería el Kraken, que con su gran fuerza y poder destruía grandes ciudades con tan solo un poco de esfuerzo. Fue entonces cuando este gran rey tuvo el poder completo y convirtiendo su primer imperio minoico. Y siendo este imperio minoico gracias al dios Poseidón. Y es entonces que el dios Poseidón le dice que tenía que darle una ofrenda o un sacrificio que él le pasaría del mar, que sería un toro de oro cada fin de año. Fue entonces cuando la hija del rey Minos siente cierta afinidad hacia los animales. No sabemos el por qué, pero a cabo de un tiempo salió embarazada de un toro de oro, que ella lo veía como un hermoso príncipe. Y producto de este amorío con un animal, nació lo que es el Minotauro. Y es por eso de que nace esta ciudad que es Nosos. Nosos fue destruida. Primeramente fue una ciudad hecha de chozas y madera. Pero cuando el rey Minos conquistó todas las ciudades, destruyó esta ciudad y bajo ella construyó lo que muchos conocemos, el famoso laberinto del Minotauro. Y sobre esta la taparon con esta enorme ciudad, que sería Nosos. Por eso yo dije primeramente de que lo primero que fue para esta ciudad, para su desarrollo, fue el ámbito político y religioso. En lo político, la mayoría de los gobernantes o senadores de ese entonces hacían asambleas con el rey Minos en este palacio, para luego poder usar las grandes habitaciones que actualmente serían como apartamentos, pero en este caso le daremos el nombre de enormes habitaciones muy lujosas en ese entonces, para que puedan tener una gran estadía. Ahora pasemos a Gurnia. Gurnia se desarrolla, hablando sobre historia, Gurnia se desarrolla después de este gran acontecimiento del Minotauro. La gente de Nosos ya no quería poblarla por el miedo a esta bestia. Fue entonces de que crearon otras ciudades como Sacro, como Mirtos, Leven, Platanos, Vicepetro y muchos otros, como pueden observar. Es por eso que Nosos no se da a su gran expresión una gran generación urbana, por miedo hacia la bestia del Minotauro. Las conclusiones. Al hacer una comparación entre Nosos y Gurnia, podemos hacer un índice de comparación de que Nosos es una ciudad mucho más organizada, con calles ortogonales y dos entradas principales. En cambio, Gurnia es una ciudad mucho más apiñada o desordenada. Las viviendas, en este caso, ya fueron hechas de madera, algunas fueron hechas de piedra. Su topografía, como lo dije anteriormente, es muy difícil de trabajarla. Fue por eso de que la ciudad misma se adaptó al terreno. Ya. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre las ciudades griegas, que lo va a profundizar mi compañero Ricardo. Continuando con la exposición de David, voy a pasar a explicar lo que es la ciudad de Mileto. Empezaré con el contexto sociocultural. ¿Por qué voy a empezar con el aspecto sociocultural? Porque para mí es lo más importante a tratar en esta ciudad. Esta ciudad
es considerada estado griega porque crece a partir de la economía. La economía hace que sea estado porque le da ingresos. Y la ciudad crece gracias a los ingresos porque tiene con qué construir ya los barrios residenciales, además de que da una gran acogida, ¿no?, al aspecto que es social. El aspecto social también viene a ser muy importante, ya que como sabemos por historia, los antiguos pobladores de Grecia se reunían, ¿no?, en las ágoras o también en distintas plazas, en teatros, para actividades sociales. Entonces, pongamos el contexto social y el contexto económico como principales fuentes de alimento para poder planear esta ciudad. Siguiendo con la explicación, tenemos lo que es la planta. En la planta podemos ver el trazo hipodámico, muy fácil de reconocer. Un trazo hipodámico es un trazo ortogonal, ¿no? A su vez vamos a dividirlo en sectores: barrios residenciales, sector social, sector cultural, sector económico, sector político, y todo esto rodeado de una muralla, ¿no? La muralla de la ciudad, que era algo característico también de las ciudades en esa época. ¿Cómo conectaban estos sectores? Por medio de vías principales. Las vías principales son las más, podríamos decir, con dimensión mayor a las otras, que podemos ver que son muy angostas, ¿no? Estas son las secundarias, pero podemos ver las vías secundarias, ¿no? Como hacen notar que por ahí podían circular, ¿no? Distintas, varias personas. Continuando con el uso de suelos, como lo dije, el aspecto económico y el aspecto social tienen mucho que ver y prácticamente fueron el centro del cual partió todo el desarrollo de la ciudad, o todo el planeamiento. Es decir, según el libro de Morris, nos dice que las ciudades, lo primero que fijaban en esta ciudad de Mileto, lo primero que se fijó fue de qué va a vivir la ciudad. Y en esta ocasión la economía era el comercio, entonces la ciudad surge del comercio. Y el comercio muy ligado al aspecto social, porque esta cultura de Grecia era altamente social. Por eso contaba con ágoras, con plazas, ¿no?, y otros espacios. Como lo dije, ¿no?, solo tomar en cuenta dos vías, secundarias y principales. Las secundarias de menor dimensión que las principales, porque las principales eran las que unían distintos sectores. En el soporte ambiental, ya realizando un levantamiento, podemos ver que obviamente no es una topografía muy accidentada, ¿no? Por no decir que es un terreno prácticamente llano. En un levantamiento tenemos el puerto y el ámbito social. Como podemos ver, está muy relacionado. Y tenemos los barrios residenciales, ¿no?, que eso está separado, ¿no?, de la ciudad. En la ubicación, se da en el mar Egeo. Por eso es que se opta como principal actividad económica el comercio, porque por el mar Egeo les permitía intercambiar productos con otras ciudades, ¿no?, de la época. Como podemos ver aquí en Gurnia, Knossos. Prácticamente, como dice mi compañero, eran ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí está Knossos, por este sector era Priene y Mileto. En las conclusiones, puntos específicos y concretos. Las ciudades tenían vías secundarias y vías principales. Las vías secundarias para conectar distintos sectores y las vías secundarias para la circulación en un mismo sector. Después el trazo hipodámico. El trazo hipodámico es el trazo ortogonal de distintas vías. O sea, en el choque de las vías forman ángulos de 90 grados. Y esto es para que dé una mayor relación entre ambos sectores. Y para finalizar, una conclusión muy importante es que las ciudades estado griegas
llevan el nombre porque crecen como estado. Y entonces la importancia de estas ciudades antes de ser planeadas es de qué va a vivir. En esta ocasión era el comercio, ¿no? Mediante el puerto, que era lo fundamental. Bueno, eso es todo con respecto a nuestra exposición y esperamos que les haya servido, ¿no? Para alimentar sus conocimientos. Nosotros somos Ricardo Martín, el que les habla, y David Williams, mi compañero. Gracias.